Hola a todos, soy Carlos Sanguinetti y les doy la bienvenida a este evento de Galileo Fondos. Nuestro invitado es Roberto Starke, sociólogo y politólogo, con una vasta experiencia y currículum, entre los que destaco su maestría en Relaciones Internacionales en Georgetown University y ser profesor visitante en la Universidad de Salamanca. Roberto es un invitado de lujo, que cultiva el bajo perfil, conoce en detalle cómo funciona la política argentina por dentro y está sumamente informado. Nos vas a contar entonces cómo ves el panorama político a solo un mes del cierre de listas para las elecciones legislativas. Bienvenido, Roberto, te paso la posta. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a Galileo. Bienvenidos, muy amables y muy gentiles en escucharme. Yo voy a iniciar la charla o voy a enfocar la charla en la forma más dinámica posible, a los efectos que esto no se constituya o no se convierta en una especie de conferencia, porque no lo es, ¿no? Es solamente darles a ustedes un marco en el cual puedan un poco ordenar las piezas de la política, ¿no? De la economía no me meto, la utilizo como un insumo, pero no es mi métier. Así que la idea es, insisto, darles un marco y en función de ese marco, después si quieren hablamos, cambiamos impresiones, escuchamos opiniones, contesto preguntas, lo dejo a disposición de ustedes. Quiero solamente hacer una pequeña síntesis de cuáles son los puntos que voy a tocar, ¿no? El primer punto que voy a tocar es el sistema de decisiones en el gobierno, es decir, un poquito quién es quién está al mando, quién está a cargo, ¿no? de lo que es, las decisiones que se toman. El segundo es, en función de ese, yo diría, de ese primer paso, describir un escenario. Sin duda el escenario tiene que ver con las campañas que ya están lanzadas, como ustedes habrán visto en los diarios y en la televisión. Y por último, vamos a hacer un paneo muy rápido sobre el frente externo que tiene hoy un enorme peso en lo que significa la política doméstica. Vamos entonces primero a las cuestiones que me parecen más interesantes, que es en torno a, bueno, ¿quién está a cargo de este gobierno? Porque el presidente parece no ser un hombre que tome decisiones y esas decisiones se tomen en cuenta, ¿no? El presidente tiene muchas debilidades, algunas se han convertido lamentablemente en estructurales, en un país donde el presidencialismo es una pieza vital del proceso de decisión. Por eso casualmente me parece que hay los desfasajes y las descoordinaciones que nosotros vemos a menudo, las vemos en los diarios reflejadas, las vemos reflejados en la televisión, pero lo vemos reflejados también en nuestra vida cotidiana. Y muchas veces muchos de ustedes, empresarios, toman decisiones, toman algún tipo de determinación y ven que los obstáculos se van multiplicando. Esto se debe básicamente a que evidentemente el Ejecutivo es un elemento o un factor que estructuralmente es muy débil. Esa debilidad se ha dado porque a lo largo del tiempo lo que ha pasado con el presidente es que la mayor parte de los protagonistas de la vida política, económica, financiera, sindical y social de Argentina se han dado cuenta que el presidente es muy dependiente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, evidentemente, eso ha acentuado mucho la imagen de un presidente que no puede tener autonomía propia y que por lo tanto es muy dependiente de terceros actores. Al mismo tiempo, el presidente tiene una fortaleza que no hay que descartar, que es que tiene que terminar su periodo. Y la principal interesada en que termine su periodo se trata nada menos que el factor fundamental de su debilidad, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué quiere Cristina Fernández de Kirchner que termine el periodo? Porque ella no se quiere hacer cargo de esto. Lo que en todo caso ella ya está asumiendo y ya ha asumido, y creo que el presidente ha asumido como tal,
es que, a mi modo de ver, es que se ha convertido en un presidente de transición. Ahora la vicepresidenta, los K, el proyecto de poder que de alguna forma rodea a la presidenta y que ella encarna, sin duda, tiene como objetivo básico lograr que el presidente dure el tiempo que tiene que durar hasta el 2023 y entregue el poder, por supuesto, a otro K. Esto sería, yo diría, el cuadro ideal. Vamos a ver si ese cuadro se puede llegar a dar en la realidad. Evidentemente, la debilidad estructural del presidente se ha reflejado en la debilidad estructural del gobierno, y una debilidad del gobierno se refleja inevitablemente en la misma presidenta o vicepresidenta. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser el gobierno débil, al ser el gobierno un gobierno sumamente determinado y limitado en su capacidad de movimiento, la mayor parte de los actores actúan solos, ¿no? Y no tienen una coordinación mínima y carecen de una, yo diría, de la forma adecuada de hacer llegar sus decisiones y sus determinaciones a buen puerto. Esto limita mucho al gobierno, por eso el gobierno, en realidad, ustedes habrán visto que algunos analistas políticos, columnistas, algunos amigos con los cuales uno conversa, en general lo que llegan a la conclusión, o no llegan a la conclusión, pero de alguna forma analizan, es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner va por todo. Como fue el famoso eslogan en el gobierno anterior, que terminó en el 2015. Muy bien, me parece que hoy no pueden ir por todo. Me parece que tienen serias limitaciones, y esas serias limitaciones se deben casualmente a la escasa autonomía que tienen y fundamentalmente a la escasa capacidad de recursos que tienen, cosa que no existía tanto en el 2015, o mejor dicho, en el periodo 2011-2015, el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner, ni siquiera el primero. Entonces, la sensación que tengo es que esa capacidad de avanzar y de alguna forma hacerse hegemónicos, como se suele decir en el lenguaje de la ciencia política, me parece que tiene algunos límites serios, y estos límites serios los primeros que los perciben son ellos. Por eso casualmente se cuidan mucho de algunas cosas que hacen, algunas cosas que pretenden, y el presidente tiene estas contradicciones de avanzar 2 pasos y retroceder 3 en muchas de sus determinaciones, que lo dejan muy mal parado. En fin, esto es un fenómeno que se va retroalimentando, y yo diría que hoy, junio del 2019, perdón, del 2021, la determinación de Cristina Fernández de Kirchner es enfocarse en la provincia de Buenos Aires y ganar las elecciones ahí, en la provincia de Buenos Aires. Después vamos a ver por qué la provincia de Buenos Aires se ha tornado en un territorio tan determinante. Y yo diría que cuando uno analiza las decisiones, y casualmente en este proceso que yo les acabo de dar y de describir en torno a por qué las decisiones tienen estas idas y vueltas que suelen tener, me parece a mí que uno de los problemas fundamentales es que los K no son homogéneos. No es que ella maneje el gobierno a su antojo. La Cámpora es un proyecto de poder, y cuando digo un proyecto de poder, es un proyecto que tiene... ¿Qué significa ser un proyecto de poder? Yo diferencio entre proyecto de poder y proyecto político. Un proyecto político es un proyecto más general, que incluye, por supuesto, una capacidad electoral y de convencimiento y de suma de nuevos elementos o nuevos actores. Un proyecto de poder es apoderarse de ciertos y determinados recursos del Estado para asentarse sobre ellos y a partir de ahí construir un proyecto político. La Cámpora es un proyecto de poder.
Y en este sentido ha mostrado serias limitaciones. Y si ustedes se ponen a pensar la pelea que ha existido entre Máximo Kirchner, quizás una de las figuras determinantes del gobierno, y nada menos que el intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey, por la presidencia del PJ bonaerense, se van a dar cuenta que Máximo Kirchner tiene límites y que la Cámpora tiene límites. Pero por supuesto, no existe solamente la Cámpora. La Cámpora hay que distinguirla de los K duros, de los K ideológicos, esos K que realmente reflejan los valores que el kirchnerismo encarna, ¿no? Esos estaban reunidos en lo que se llamó Carta Abierta. Ustedes habrán visto esos documentos largos, yo diría casi, que eran soporíferos. Yo los leía porque no tenía otra alternativa, pero yo creo que había muy poca gente que los leían con cierto detenimiento. Ahora se llama Grupo 25 de Mayo. Salió el pasado 25 de mayo con una carta pública, los habrán visto. Zaffaroni, Kreplak, artistas, periodistas como Mempo Giardinelli, en fin, un conglomerado de hombres y mujeres que acompañan a Cristina Fernández de Kirchner hace varios años. Ese grupo, el grupo 25 de mayo, que salió a condicionar la cuestión que se estaban, las negociaciones que se estaban realizando con el Fondo Monetario Internacional y puso condiciones para eso, acaba de, como ustedes saben, sacar un documento sobre nada menos que un tema crucial para el gobierno argentino en términos geopolíticos y estratégicos en materia externa. Se llama la hidrovía. Hoy Carlos Pañi escribe en La Nación un interesante artículo con el cual coincido en una parte, a lo mejor no tanto en otra, pero lo que me interesa apuntar de esto es que esos K duros y esos K ideológicos sin duda han sido calificados por la Cámpora como balas perdidas, que no hay que llevarles el apunte, no son tan importantes, no es cuestión de que tomarse eso muy en serio, no. Nosotros, el presidente tiene un proyecto con la hidrovía y el proyecto de la hidrovía no es la estatización, no es la nacionalización, esto es lo que dice la Cámpora. Sin duda lo que la Cámpora confía es en que el monitoreo y supervisión de ese proyecto va a estar en manos de esa comisión bicameral que acaban de nombrar en el Congreso para el seguimiento del tema de la hidrovía. No es que suelten el tema, lo condicionan de otra manera. Y vamos a ver después por qué la hidrovía es un elemento vital en este sentido, más allá de ser un elemento geopolítico en el cual Estados Unidos le ha puesto el ojo, y ha sido unos motivos de conversación de Sergio Massa en su reciente viaje de la semana pasada a Washington. Veamos un poquito el escenario, después si quieren entramos más en detalle o podemos, si los tenemos por supuesto. Entremos un poquito en la cuestión del escenario. ¿Qué nos estamos jugando en noviembre? En noviembre se están jugando 127 bancas en la Cámara de Diputados y se están jugando alrededor de 35 bancas en el Senado. Yo diría, en el Senado, Juntos por el Cambio arriesga 14. Y el Frente de Todos arriesga 16 bancas de senadores. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, yo diría, no va a haber muchos cambios. No es que va a ganar el Juntos por el Cambio y se va a transformar en la nueva mayoría del Senado. Eso no existe. El Senado se va a mantener más o menos igual porque en general las provincias van a inclinarse más o menos por los mismos candidatos, los gobernadores van a tener un control efectivo sobre los senadores que nombran y sobre los procesos electorales de sus respectivas provincias, salvo en algunas, en general yo creo que va a pasar así. Puede perder algunos, puede perder 2, 3 senadores, 2 de Chubut, puede perder 1 en Corrientes, en fin, pero esto es todo, todavía estamos hablando sin mayor, yo diría, nitidez en cómo va a evolucionar el tema. Pero eso es más o menos el panorama del Senado. No va a haber grandes cambios. En la Cámara de Diputados se juega alguna otra cosa más importante. Y me parece a mí que de las 127
bancas que se están disputando. Yo diría que 51 son del Frente de Todos, 60 de Juntos por el Cambio. Recuerden que Juntos por el Cambio está renovando la gente que entró hace 4 años, es decir, en el 17, que fue una muy buena elección para Juntos por el Cambio. Con lo cual, repetir eso va a ser difícil, no va a ser tan sencillo. En las elecciones medio término no son, yo diría, juego suma cero, no es que uno gane y el otro pierda. Yo diría, se avanzan algunos casilleros o se retroceden otros. Pero me parece importante, a esto se agrega los independientes, que más o menos son alrededor de 10 bancas las que están arriesgando. Pero lo que yo quiero decir en esto es que en la Cámara de Diputados nosotros vamos a lo ideal para el Juntos por el Cambio, o para la oposición, es lograr achicar la diferencia, ¿no?, entre esos diputados que, diría yo, significa 5, 6, 7 diputados, no mucho más que eso, en los cuales muchos se van a jugar en la provincia de Buenos Aires y muchos se van a jugar en las provincias de lo que se llama el centro moderno o modernizante de la Argentina: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Ahí va a haber cosas para seguir de cerca y me parece que ahí va a haber peleas interesantes en donde la oposición puede, no digo yo ganar las elecciones, pero sí hacer una buena elección. En la provincia de Buenos Aires también, porque si la diferencia en la provincia de Buenos Aires es entre el oficialismo y la oposición muy chica, diría yo 2, 3 puntos a favor del oficialismo, sin duda eso es un retroceso serio para el oficialismo y para Cristina Fernández de Kirchner en términos de lo que significa su liderazgo dentro de lo que se suele llamar el oficialismo. Vamos un poquito, analicemos la oposición. Ustedes habrán visto la oposición, gran aquelarre, gran desorden, no se ponen de acuerdo, cada vez hay más candidatos, todos los días surge alguien nuevo. Recién ahora los dos, yo diría, los dos exponentes más claros de la oposición, Mauricio Macri por un lado, Horacio Rodríguez Larreta por el otro, se han puesto de acuerdo en por lo menos dotar esto de mínimo orden. Le han puesto un orden. Esta fue la reunión que tuvieron hace escasas horas, ¿no? Ese orden mínimo es decirle, muchachos, cálmense un poquito, miren acá, ya, no podemos dar la impresión y la imagen de que no tenemos destino, ¿no? Porque saben que los votos que nos van a acompañar van a comenzar a dispersarse. Entonces, evidentemente, lo que me parece a mí más interesante es, bueno, Mauricio dijo el candidato mejor posicionado para la Argentina en el 2023, eso era Horacio Rodríguez Larreta, ya lo puso en carrera, definitivamente, no sé si con mucha alegría por parte de Horacio Rodríguez Larreta, que trata de evitar estar demasiado expuesto, y al mismo tiempo él, Mauricio Macri, conservó su capacidad de veto o de designación, o en todo caso mantener la vigencia y su lugar dentro de lo que se llama la oposición. Es decir, aquellos que decían, bueno, es hora de jubilarlo, me parece que la cosa es más difícil. Los políticos no se jubilan, los políticos se retiran, y en general los retira la biología, no los retira las voluntades políticas. Entonces, eso de que se iba a jubilar, muy difícil. Lilita también nos vive diciendo que se va a jubilar, se retira, qué sé yo, y siempre está vigente. Entonces, evidentemente, me parece a mí interesante analizar la cuestión de la oposición, porque ahora está tomando un color un poquito más interesante. Y está tomando un color más interesante, primero, porque Horacio Rodríguez Larreta, nosotros hemos hecho algunas cualitativas. Es decir, yo he estado colaborando con un sociólogo español que se llama Roberto Zapata, haciendo unas cualitativas para Horacio. Es interesante lo que surge de las cualitativas para Horacio, cualitativas estoy hablando, no cuantitativas, no medimos imagen, le preguntamos a la gente qué opina. Y la gente en general opina muy bien de Horacio Rodríguez Larreta. En la capital federal, muy bien. En el AMPA, en el conurbano, a Horacio le va relativamente bien, diría yo. El único problema de Horacio es que lo ven un poquito, yo diría, demasiado pacífico, demasiado contenedor, muchos de ellos, ¿no?
es una especie de capitán de los pacíficos. El problema de Horacio es que ser capitán de los pacíficos significa liderar a los pacíficos. Me parece que Horacio hasta hace poco tiempo no lideraba a los pacíficos. Ahora ha comenzado a liderar un poco más. ¿Cuándo mostró liderazgo Horacio Rodríguez Larreta y le fue bien? En la presencialidad de las clases o en la pelea que tuvo con el gobierno nacional por los fondos. Cuando se subió al ring, se puso los guantes, ahí mostró liderazgo. Y en ese sentido ordenó la tropa y ordenó verticalmente a la oposición. Cuando comenzó a diluirse eso, una vez más la oposición entró en una fase discursiva, donde todo el mundo opina, y me parece que eso en política es muy interesante en términos teóricos, pero en términos prácticos muy poco práctico. Me parece también que hay un factor importante que se llama María Eugenia Vidal, que lo caracteriza la indecisión. Y esa indecisión ha hecho que quede ese vacío. Ese vacío fue ocupado recientemente por Horacio y por Mauricio, que fueran íntimos amigos míos, pero Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, y me parece que María Eugenia Vidal ha quedado un poquito desteñida. Vamos a ver, ya definitivamente va a ir a la capital y va a tener que probablemente someterse, si no llega a un acuerdo, a una interna abierta con Patricia Bullrich. Ahora surgen otros dos temas interesantes que me parecen, por lo menos para tenerlo en cuenta. Uno es Facundo Manes, dentro de la Unión Cívica Radical. Interesante figura, muy atractiva, todavía con un nivel de, yo diría, desconocimiento relativamente alto, mucho menor que hace 6 meses atrás, pero relativamente alto, y para un político que se dedica o quiere ganar elecciones, ser desconocido no es bueno, pero sin duda una figura muy atractiva, la primera figura competitiva que tiene la Unión Cívica Radical a lo largo de muchos años, que creo que es importante tener en cuenta. Y el segundo factor interesante se llama Martín Lustó, que acaba de ser un poco empujado, yo diría, y autoproclamado como posible contendiente en la capital federal de Horacio Rodríguez Larreta, para presidir o de alguna forma candidatearse a jefe de gobierno en la capital federal. Por supuesto, Martín Lustó está especulando, está moviéndose en términos, yo diría, de ver qué posicionamiento tiene, tirando un poquito de fuegos artificiales, a ver cómo la gente reacciona. Sin duda, es un hombre que le gusta no perder cartel, y por lo tanto, la irrupción de Facundo Manes en el radicalismo, si bien son distintos diferentes, de alguna forma los políticos se sienten incómodos cuando se pone mucha gente al lado de ellos y los comienza a apretar como si estuvieran en un colectivo a las 7 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Cabe aclarar sobre la oposición algunas cuestiones que me parecen importantes que no se tienen en cuenta. Miren, en general, la oposición no es una cosa homogénea, a lo mismo que el oficialismo. Es una coalición de intereses, y muchos intereses son contradictorios. Ustedes imagínense, hay un partido histórico como la Unión Cívica Radical, histórico, de hace, yo diría, centenares, más de 100 años de vigencia, que carecía de candidatos y líderes, y ahora comienza a tener algunos, ¿no? Primera irrupción, yo diría, media traumática en este espacio. Segundo, la coalición cívica. Lilita Carrió sigue siendo la mujer que decide, pone, saca y opina, y en función de eso casi todos los miembros de la coalición cívica están siempre un paso atrás, y en una posición más, yo diría, de respaldo de Lilita, que ha dicho quiero ser la primera candidata, sin duda va a negociar eso en algún momento. Y después me parece que tenemos que tener en cuenta el mismo PRO, ¿no? Donde tenemos un expresidente que, bueno, algo tiene para decir, ¿no? Y sin duda mucha gente lo escucha,
mucha gente lo escucha, si bien tiene una imagen muy alta y está muy desgastado, y en una imagen alta en términos negativos. El problema de Mauricio Macri es que dejó un muy mal recuerdo de su paso por el gobierno, y esto mucha gente no se lo perdona fácilmente. Me parece que esto hay que tenerlo en cuenta. Y al mismo tiempo, bueno, lo que yo comentaba de Horacio Rodríguez Larreta, de ser un candidato potencial para el 2023. Entonces, evidentemente, ese espacio también está muy tironeado por sus respectivos alfiles, llámense Santilli, Ritondo en el caso de Horacio, Patricia Bullrich en el caso de Mauricio Macri. Y después tenemos las provincias, Mendoza, Corrientes, donde muy probablemente Jujuy, donde muy probablemente lo local esté por encima de lo partidario. Son gobernadores y los gobernadores privilegian primero su territorio y van a dar todo lo que tienen para ganar ese territorio. No importa el nivel nacional. No importa si es Horacio, si es Mauricio, si es Patricia, eso es lo de menos. Yo voy a ganar primero acá y después voy a ver qué hago a nivel nacional. Con lo cual, me parece que al privilegiar lo local, me parece que lo partidario queda restringido. Y por último, los famosos independientes, Espert, López Murphy, que andan dando vuelta como satélites. Imagínense ustedes este espectro de la oposición, no es fácil de controlar. No es fácil para Horacio, no es fácil para Mauricio, no es fácil para nadie. Entonces, insisto, dos coaliciones, oposición, oficialismo, muy dispares, donde, porque mucha gente cuando las analiza parece que fueran estructuras verticales, tipo ejércitos, no lo son. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo sabe qué quiere y de alguna forma pega codazos para llegar. Bueno, todo eso hace que la situación se complique. El oficialismo en campaña ya tiene un proyecto. ¿Cuál es? Vacunas, por un lado, donde nunca le termina de ir bien, ¿no? Cuando no es Pfizer, no es que las vacunas no llegan, surge Pfizer. Cuando surge Pfizer, ahora tiene el problema de la segunda Sputnik. Siempre tienen un ruido en las vacunas. ¿Por qué? Porque evidentemente fueron bastante inoperantes, especialmente el señor exministro de Salud, Ginés González García. Pero más allá de esto, me parece que las vacunas son un elemento vital. ¿Cuál es el segundo? La economía. Desacelerar la inflación de alguna forma, van a intentar bajar los niveles. Ellos consideran que pueden hacerlo. Cuando uno habla con ellos, ¿qué dicen? Yo tengo contacto con muchos del oficialismo. Dicen, bueno, estamos acostumbrados a vivir en inflación, porque vivamos unos meses más, no es para tanto. Esto es una opinión que me parece que hay que tener en cuenta. Y segundo, potenciar el ingreso. ¿Qué quiere decir potenciar el ingreso? Bueno, estimular la capacidad que tenga la gente plata en su bolsillo. En los próximos 2 meses, 3 meses, llegue a septiembre con las internas, y llega a haber internas en oficialismo, que la va a haber en algunos, menos que en la oposición. Y en noviembre, yo diría la cosa donde la gente y los sectores medios que los abandonaron, esos nuevos pobres que se cayeron del mapa del consumo, bueno, comiencen de nuevo a ver que hay alguna luz en el camino que les permite de nuevo reacomodarse, aunque sea mínimamente. Ustedes recuerden que esa gente, las expectativas que tienen hoy son muy bajas, muy escasas, muy de corto plazo. Entonces, satisfacerlas no es tan difícil, ¿no? Entonces, sin duda, la recuperación del salario, el efecto aguinaldo, la ampliación de la ayuda social, la ampliación de la tarjeta alimentar, por un lado, por el otro lado, el programa Potenciar Trabajo, la AUH, la asignación universal por hijo, en fin, me parece que el programa va a girar alrededor de eso, ¿no? Y fundamentalmente, insisto, la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires? Porque para Cristina ganar la provincia de Buenos Aires es un elemento vital, no solamente porque mucha gente dice, ¿por qué va a ir presa? No va a ir presa. Por perder la provincia de Buenos Aires no va a ir presa. Se le van a comenzar a disparar y a huir sus propias huestes.
empezando por los señores gobernadores, que están esperando a ver cuál es el resultado electoral. El sindicalismo, que la tiene cruzada hace tiempo. Es decir, todos los sectores que están hoy son parte de la coalición, pero forzadamente. Esos son los sectores que, si ella pierde, van a decir, bueno, ya se está acabando el mito acá, así que conmigo no cuenten. Entonces, evidentemente, sin duda, esto tiene una enorme importancia en lo que es su proyecto político. Insisto, ganar la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof es un elemento interesante y me parece a mí para ella vital, es un niño mimado, es su candidato para el 2023, si ganó un ex ministro de Economía, como dijo una vez, y esto es algo que hay que tener en cuenta, un ex ministro de Economía ganó la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no puede ganar la presidencia? Pero, insisto, ahí se unen a esta coalición gobernadores que, como los gobernadores de la oposición, también privilegian lo local y no se asocian necesariamente a lo nacional. Si a Alberto Fernández le va bien, mejor. Si a Alberto le va mal, bueno, me reacomodaré. Pero estos, es decir, los Zamora de Santiago del Estero, los Infran de Formosa, los Sanz de Salta, los Mansur de Tucumán, lo que están mirando de cerca es cómo evoluciona fundamentalmente la elección en la provincia de Buenos Aires para ellos ir maniobrando, por supuesto, en sus propias realidades, que algunas son más complejas que otras. Y sin duda quedarían también los sindicalistas que en general ellos saben que están en decadencia. ¿Qué quiere decir que están en decadencia? Que en general el sindicalismo tradicional peronista ya no es el que era hace 15 o 20 años atrás, ya ha perdido esa consistencia, ¿no? Los sectores que dirigen son sectores medios, otras expectativas, y al mismo tiempo se les ha achicado la clientela. Se les ha achicado tanto a la clientela que las organizaciones sociales hoy les han controlado la calle cuando ellas eran los dueños de la calle. Entonces, evidentemente, se han convertido además en empresarios. Evidentemente, la idea entonces es que Cristina lo que tiene que hacer, o lo que va a hacer, es primero moderarse. Ella va a comenzar a moderarse, ya se moderó en el discurso del pasado lunes en La Plata. Me parece que le va a dar protagonismo al hecho de defender la gestión. ¿Qué quiere decir defender la gestión? Hemos hecho cosas. No nos guardemos. ¿Qué dicen ellos? No se metan abajo del escritorio. Salgan a defender, lo dijo el presidente a sus ministros, salgan a defender la gestión. Sí hemos hecho cosas. Y la gente tiene que comenzar a percibirlos y creen que, y consideran sin duda que pueden hacerlo. Y sin duda un discurso contenedor y que tenga futuro. Es decir, ¿qué dice con cierta razón Cristina? Perceptiva, no en vano tiene la vigencia que tiene. Dice, nosotros no vendemos ningún futuro. El presidente vive hablando de las cuestiones que pasan. Deja de hablar de las cuestiones que pasan. Por eso quieren ahora brifiarlo, no lo logran, pero quieren que lleve papelitos a las apariciones. No lo van a lograr fácilmente porque él considera que sabe casi todo. Pero lo que quiere Cristina es casualmente que los candidatos y las personas más cercanas, por eso es muy importante quién va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires, y ustedes recuerden que una de las candidatas es esta chica Victoria Tolosa Paz, que me parece que es una candidata interesante, en sentido de que primero es una candidata joven, atractiva, tiene un discurso atractivo también y tiene un discurso que tiene consistencia. Muy bien, me parece que eso no lo van a descuidar y sin duda no van a descuidar el utilizar las redes con la misma potencia y la misma densidad que los utilizó el PRO o Cambiemos a lo largo de sus años de gobierno. Por último, para ir cerrando y lo dejo para que hablemos, si quieren, sobre los temas que ustedes consideren más indicados. El frente externo. El frente externo se ha tornado, cosa que
En general, ¿qué decíamos los que nos dedicamos a esta cosa? Miren, en general, la política exterior no mueve a nadie en las elecciones. Eso es cierto. Nadie vota por el alineamiento de la Argentina con Rusia, con China o con los Estados Unidos. La gente no lo percibe esas cosas, la gente percibe su metro cuadrado más inmediato, donde sin duda le está pasando muy mal. Pero me parece interesante porque sí tiene una enorme incidencia sobre, digo, el frente externo, sobre el perfil del gobierno. El presidente, ustedes habrán visto, un paso para adelante, 5 para atrás, otro para el costado, otro para la izquierda, otro para la derecha, termina desconcertando a todo el mundo, desconcierta hasta a su propio canciller en algunas cosas, y entonces evidentemente esto produce una enorme confusión. Yo creo que el primer factor que hay que tener en cuenta, el factor ideológico, tiene mucha incidencia en las decisiones que se toman en materia internacional. Ustedes recuerden que en realidad la política interna es la que maneja la política externa. Lo interior condiciona lo exterior, no solamente acá, en Estados Unidos también. Entonces, para contener al sector K, que casualmente hoy se está sintiendo, yo diría, un poquito incómodo, porque entre el presidente que no hace las cosas que tiene que hacer y bueno, y los muchachos de la cámpora que en ese pragmatismo que los caracteriza comienzan a separar aguas con algunos sectores más duros del kirchnerismo, la cuestión de la hidrovía que yo les acabo de describir, en fin, esos temas comienzan a poner de mal humor a ciertos sectores. Bueno, la forma quizás de contenerlos es decirles, mire, en materia exterior nosotros estamos alineados con las izquierdas latinoamericanas y queremos un latinoamericanismo activo, como el de Bolivia, como el que va a encarnar, dicen, tengo dudas yo, Pedro Castillo en Perú, como el de Maduro en Venezuela o el de Ortega en Nicaragua, si bien hay matices, ¿no? Pero lo que quiero decir yo es que me parece que esta ambigüedad que caracteriza el tratamiento con Venezuela, el tratamiento con Nicaragua, llamamos al embajador, pero al día siguiente votamos en las Naciones Unidas o nos negamos a votar una resolución de condena de la persecución que se está realizando a los opositores electorales, en fin, todo este tipo de cosas, estas idas y vueltas, en donde el presidente, by the way, hay que decir, sufre un enorme desgaste, geométrico el desgaste que recibe, pero bueno, se ve dispuesto a encararlo. Me parece a mí que lo que demuestra es que hay muchas contradicciones entre lo que se quiere hacer hacia afuera y lo que se quiere prometer hacia adentro, o lo que se promete hacia afuera y hacia adentro y se hace hacia afuera. ¿El gobierno quiere pelearse con Estados Unidos? Ni mucho menos. No quiere pelearse con Estados Unidos. Sabe que no puede pelearse con Estados Unidos. Este no es el gobierno, insisto, de hace 8 años atrás, ¿no? 7 años atrás, ni mucho menos. Al contrario, quieren una relación relativamente armónica. El viaje de Massa, como yo diría, verdadero enviado especial del presidente a Estados Unidos, tuvo este objetivo, tratar temas de la agenda, yo diría, sensibles para los americanos en torno a la Argentina. Los americanos miran a Argentina con ojos distintos a los que nos miramos nosotros en estas idas y vueltas. Están preocupados y manifiestan públicamente que les produce cierto disgusto estas votaciones a favor de Maduro o a favor de Ortega, el matrimonio Ortega y de Rosario Murillo, su mujer. Este alineamiento con México, que por supuesto tiene con Estados Unidos una relación mucho más distinta que la nuestra, enteramente diferente. Sin embargo, vamos y venimos con ellos, porque necesitamos, sin duda, si me perdonan, voy a tomar un poco de agua, porque sin duda México tiene una relación con Estados Unidos bastante especial por motivos específicos, entre otros el tema migratorio, que para Estados Unidos lo era para Trump y lo es para Biden,
es un tema muy sensible, sumamente sensible. Pero el tema de Estados Unidos está en que está muy preocupado con la región, muy preocupado en la región. Ve una enorme disconformidad con las élites gobernantes, que pueden producir estos revulsivos y estas reacciones que se producen en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil. Segundo, me parece que está preocupado con el aumento del crimen organizado, que se ha desmadrado en algunos países y pone en peligro lo que se suelen llamar los estados nacionales, que para Estados Unidos es muy importante, porque el Estado nacional es con quien Estados Unidos conversa y tiene interlocución. Tercero, me parece la cuestión del aumento de la presión que existe por parte de los sectores medios en los países latinoamericanos para el aumento del gasto. La pandemia ha, sin duda, gatillado o apretado el gatillo en muchos de estos temas. En la Argentina, los grupos cualitativos, los sectores medios, se notan, por supuesto, estos son contradicciones, ¿no? Porque están muy disgustados con que el Estado les cobre más impuestos, pero al mismo tiempo, gran parte de los sectores medios en las cualitativas, ¿qué opinan? Opinan que el gasto social hay que aumentarlo y que el control de precios es legítimo y que gran parte de responsabilidad del aumento de precios es de los empresarios. Entonces, evidentemente, estas contradicciones, que por supuesto tienen una explicación racional, pero no vale entrar en ella, pero existen como tales y me parece que inciden en lo que es la opinión pública y la opinión de la gente con respecto a sus élites políticas. Después, diría yo, lo que preocupa mucho de Estados Unidos es el discurso nacionalista que ha surgido, que cada vez surge con más fuerza. Y por último, sin duda, la injerencia de China y de Rusia, que es determinante. Todos estos temas es la agenda de Estados Unidos y por lo tanto esa agenda de Estados Unidos tiene con respecto a la Argentina una mirada más benévola de la que nosotros suponemos. ¿Qué crisis más benévola? El Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos miran a Argentina todavía como un posible puente con algunos sectores de la izquierda latinoamericana. Mantener el diálogo o mantener algún grado de, diría yo, de comunicación que les permita a los americanos no optar por, diría en general, alguna respuesta radicalizada, como son los bloqueos, que en general no han tenido éxito. Bien lo prueba Cuba y lo prueba también en estos momentos Maduro, que al contrario, los bloqueos consolidan los gobiernos autoritarios y los hacen poder ser más autoritarios aún de lo que originalmente eran. Entonces, me parece que ahí la Argentina busca casualmente esa suerte de mediación, de puente que puede existir entre estos sectores y los sectores de poder americanos o el gobierno norteamericano. ¿Logrará algo de esto? En algún momento, ustedes habrán visto, se oyó en algún lugar, aquellos que estamos muy metidos en esto, vivimos muchos microclimas, ¿no? Pero en general pudimos oír que Alberto Fernández quería ser una suerte de nuevo mediador en torno a la oposición y el oficialismo en Venezuela, en torno a las elecciones regionales que van a tener lugar ahora en la segunda parte del año. Por ahora no lo logró, no parece estar avanzando, pero no hay que descartar que algo de eso se produzca. Ya ha habido 3 mediaciones totalmente fracasadas, 2 del Vaticano y una de Rodríguez Zapatero, que fueron un fiasco. Las 3 fueron un fiasco. Con la ley de diferencia que hábilmente el Estado Vaticano se retiró a tiempo y Rodríguez Zapatero se tiró a la pileta y no tenía agua. Pero lo que intento decir con esto es que me parece que el frente externo hay que dosificar un poquito la mirada que uno tiene, que suele ser una mirada muy radicalizada, muy motivada en general por los comentaristas de opinión y por los medios que alimentan mucho estas divisiones y esta grieta, pero me parece a mí que hay que mirarla con otros ojos. El tema
de Guzmán, su rol frente al Fondo Monetario, que ha sido para Guzmán, en lo personal, muy costoso, ¿no? Porque si hoy Guzmán está en su cargo, entre otras cosas, es porque el Fondo Monetario le dijo, no te vayas, preferimos seguir discutiendo con vos, que no haya programa, que no haya arreglo, esperemos después de las elecciones, pero no te vayas, porque si te vas vos, ¿quién puede llegar a venir? Lo cual el fondo muestra ahí una enorme cuota de realismo. Y al mismo tiempo, este arreglo con el Club de París, a través del pago de los 430 millones de dólares de esa deuda de 2.400 que estaba vigente, y que le permite ganar un poquito de tiempo al gobierno y dar la sensación a la opinión pública en general más desinformada de que, bueno, el gobierno argentino cumple con sus compromisos internacionales, me parece que es parte de este juego. Insisto, un juego de ida y vuelta, un juego contradictorio, un juego que permite avanzar casilleros y retroceder en casilleros, pero que le permite al presidente y al gobierno nacional mantener ese equilibrio indispensable para sobrevivir a lo largo del tiempo. Y finalmente, la supervivencia es parte de la técnica de la política, quizás la única. Estoy a disposición de ustedes. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu exposición, que nos mete en tema en este momento que empieza la cocina política. Tenemos varias preguntas, algunas de ellas tienen que ver con el distrito que nombraste, que es clave para Cristina, que es la provincia de Buenos Aires. Así como mencionaste la irrupción dentro de lo que es Juntos por el Cambio de Facundo Manes y todo lo que puede crear, ¿no? Del lado de Frente de Todos, la figura de Randazzo, que no la nombraste, ¿no? ¿Qué chances tiene? Y todos esos peronistas que de alguna manera en los últimos tiempos evalúan quizás en silencio alternativas para el futuro, ¿no? ¿Qué chances le ves en una Latinoamérica que, como bien mencionaste, empieza en lo emergente, está como cansado de los partidos tradicionales, ¿no? ¿Se lo puede ver a Randazzo algo así? ¿Qué ves? A ver, Randazzo es una figura muy interesante, está armando listas con caras nuevas en general, si bien está en conversaciones con muchos sectores del peronismo bonaerense que ha quedado un poquito rezagado. Incluyo a Fernando Grey, que ha tenido conversaciones con Randazzo, pero por supuesto Fernando Grey todavía no ha abandonado oficialmente la coalición oficial. Randazzo busca quedarse con los votos de masa en la provincia de Buenos Aires. Y añadir a esos votos a esos nuevos pobres. ¿Qué son los nuevos pobres? Los sectores medios bajos que se cayeron del mapa del consumo, como dije yo hace un rato, ¿no? Las personas que mandaban su hijo al colegio parroquial y hoy lo tienen que mandar al colegio estatal, aquella gente que tenía plata para gastarse de vez en cuando una salidita con la patrona a comer algo y ahora no pueden, la gente que hacía algunas changas y no tiene changas que hacer porque la pandemia y todo este ambiente que estamos viviendo se lo impide. En fin, esa gente ha quedado muy descolgada. El tema está en cuál es el discurso para atraer a esa gente, porque esa gente está pesimista, incrédula, falta de horizontes, en fin, en el peor de los mundos. Y opinan muy mal de todos. Randazzo es una figura, ustedes dirán, pero Randazzo pertenece a la clase política tradicional. Sí, es cierto, pero la gente tiene memoria de corto plazo. Eso se va a rememorar y va a salir a la palestra, pero Randazzo puede decir, yo me fui en su momento, no quisieron aceptar mis condiciones, pegué el portazo y se lo pegué nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner, cuando nadie se anima a pegarle un portazo a Cristina Fernández de Kirchner, va a decir Randazzo, miren el presidente. Entonces, ahí va a tener sin duda una franja interesante. El tema de Randazzo es, ¿a quién le quita votos Randazzo? ¿Le quita votos a la oposición o le quita votos al oficialismo?
A ver, todavía no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque su discurso todavía no está claro, porque sus acompañantes no son del todo visibles y porque no se sabe bien qué proyecto electoral tiene aún. Eso se va a ir dilucidando en el curso de las próximas semanas. Acá hay un elemento vital, además, que se llama lo que se han dado a llamar el peronismo republicano, conformado por Miguel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, y por algunos otros dirigentes como Joaquín de la Torre, quien fue ministro de gobierno de María Eugenia Vidal en su momento, un hombre del peronismo de San Miguel, pero diría yo un peronismo más bien conservador, un peronismo popular de derecha, más vinculado a ese tema o a esos valores, y me parece que ese peronismo a lo mejor está en la disyuntiva. ¿Vamos adentro del PRO o vamos por fuera del PRO podemos ir con Randazzo? Si eso es así, lo que le va a quitar sin duda son votos al oficialismo. Ahora, insisto, todo eso son definiciones a tomar que todavía Randazzo no ha tomado. Por hoy es una incógnita en evolución, pero una incógnita. Perfecto. Tenemos varias preguntas con respecto a Massa, ¿no? ¿Qué nos podés decir, digamos, del juego de Massa? Bueno, perdón, yo en muchos de estos personajes no entré porque si no nos hubiéramos pasado 2 horas hablando y me parece que hubiese sido bastante aburrido la cuestión. Pero me parece interesante el tema Massa. ¿Cuál es el rol de Massa en la coalición opositora? Massa es la derecha populista, ¿no? Para ser esquemáticos. Massa es un hombre que está a favor de la seguridad, habla mucho contra la inseguridad, está a favor de la mano dura en muchos sentidos de la seguridad, ha sido un hombre determinante en una condena al régimen venezolano en su momento, si bien guarda silencio. Massa es un hombre que practica, sin duda, que es dueño de sus silencios y practica una filosofía de bajo perfil cuando no tiene que elevarlo. Por supuesto que esta suerte de permanente especulación entre estoy, no estoy, voy o vengo, le ha ocasionado algún deterioro, pero mínimo, diría yo. Nosotros no hemos hecho encuestas cuantitativas. Miro las encuestas cuantitativas de algunos colegas que me merecen confianza y la capacidad de llegada de Massa se ha achicado, pero yo diría que no demasiado. 3, 4 puntos. Para Massa es mucho, pero 3, 4 puntos, no es tanto. No obstante, su alianza con Máximo Kirchner lo que implica es casualmente el control de la provincia de Buenos Aires. Massa es un elemento vital para controlar la provincia de Buenos Aires. Massa es un hombre absolutamente indigerible para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué lo acepta? Porque sabe muy bien que si Massa se va y el oficialismo va dividido, pierden las elecciones. Por lo tanto, la necesidad de Massa adentro es una necesidad obligatoria, ¿no? Que sin duda privilegia mucho la idea de que este diálogo entre Máximo y Sergio Massa permite no solamente un control territorial en la provincia mucho más abarcativo, sino también un control de lo que es el proceso de decisión dentro del Congreso Nacional. Dos cuestiones que me parece son importantes. Si a esto le añadimos la cuestión que significa Massa como interlocutor ante Estados Unidos, después podemos hablar por qué es interlocutor fiel o legítimo, o en todo caso creíble, vamos a ponerlo de esta forma, vamos a bajar un poco las categorías. Esto es otra discusión, pero sin duda Massa en Estados Unidos es un hombre escuchado. Entonces, todas estas condiciones hacen que Massa tenga yo diría, un perfil interesante para el oficialismo, que Massa además explota porque Massa especula con que en el 2023 el oficialismo no va a tener candidato. Y mucho no se equivoca, porque si el candidato al oficialismo es Axel Kicillof, me parece que Massa tiene chances serias de ser un contendiente y de Kicillof
eficaz y al mismo tiempo ser el candidato al oficialismo él, en función, insisto, de su personalidad, su perfil y su proyección. Perfecto. Roberto, tenemos acá una pregunta de un sector puntual. Dice así la pregunta: tema medicina privada. ¿Cuál crees que es el objetivo del gobierno? ¿El tema es con las obras sociales o con las prepagas? Si fuera con las prepagas, el impacto en la clase media, ¿cómo lo ves de cara a las elecciones? Bueno, primero, esa cuestión, ahí hay una mezcla de ideología y pragmatismo al mismo tiempo, lo que yo les decía hoy, ¿no? Ideología porque Cristina Fernández de Kirchner le interesaría casualmente apoderarse tanto de las obras sociales de los sindicatos como de la medicina prepaga, o en todo caso, apoderarse de los recursos de las obras sociales, cajas por demás interesantes, por supuesto, flujos, ¿no? Pero flujos sirven para muchas cosas, los flujos. Ustedes lo saben mejor que nadie. Al mismo tiempo, meter la mano en la medicina prepaga, yo no diría que quieren estatizarla, pero sí regularla. Y todo lo que quieren regular lo terminan convirtiendo en, yo diría, elementos casi neutrales, inservibles, ¿no? Ya lo están logrando. La medicina privada en general ha sufrido un deterioro muy serio. Todos ustedes lo deben estar sufriendo en carne propia, muy probablemente. Cuando era uno de los sectores más dinámicos de la economía y al mismo tiempo uno de los sectores que mejor se presentaban frente al mundo en términos de lo que significaba este tema, que era un tema tan crucial, hoy en día se ha deteriorado notablemente. Ahora, ¿por qué el gobierno no ha reculado con respecto a este tema? Bueno, casualmente porque vienen las elecciones. Y lo peor que le puede pasar a Cristina es que avance sobre un sector donde los sectores medios huyan despavoridos. Frente a ese tema, los sectores medios van a huir despavoridos. ¿Utilizará la oposición esta figura, esta idea de que se quieren quedar con la medicina privada y que todos vamos a terminar atendidos en los hospitales públicos? No lo sé. En general, si uno habla con algunos referentes de la oposición, dicen, bueno, no es cuestión de asustar mucho a la gente, especialmente en una época de pandemia. Las encuestas nos indican que la gente está aterrorizada con estos temas, meterle más miedo es hacerlas retroceder más en cuanto a la posibilidad de participar o de ver que haya una alternativa al kirchnerismo. Esto puede ser, yo no lo discuto. Lo que digo es, me parece que acá hay un tema fundamental de campaña y es por eso que Cristina Fernández de Kirchner decidió retroceder. No retrocedió ella, retrocedió el presidente en su momento, aunque después volvió a avanzar, pero insisto, es un muchacho con una boca demasiado floja, big mouth, dicen los americanos, y tienen razón. Y me parece que ahora el gobierno no quiere saber más nada. Estos otros dos temas me parece fundamentales, cruciales y más conflictivos con el sindicalismo. El sindicalismo en ese sentido, si llega a perder Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones, aunque sea simbólicamente por poquitos votos, el sindicalismo va por ella. Gracias, Roberto. Otra pregunta que hay es con respecto a qué chances hay de que el descontento de la sociedad se refleje en un nivel significativo de voto en blanco, de abstención, y si eso ocurriera, si es inocuo o no para el sistema político. Interesante la pregunta. Si uno observa los otros países latinoamericanos, Perú y Chile, la abstención ha sido enorme, casi un 50%. Es decir, de cada 10 ciudadanos, 5 no fueron a votar. Esto en realidad se retrotrajo en la última elección de gobernadores en Chile. Pero eso es otro tema, no entremos ahí porque nos vamos a ir por un camino paralelo. Lo que quiero decir es que en general sí, el mal humor es, por lo menos en las cualitativas lo que se detecta, un mal humor es con toda la clase política, no se salva a nadie.
Y esto quiere decir que no se salva ni el oficialismo ni la oposición, ni Cristina Fernández de Kirchner ni Mauricio Macri. Por eso los partidos especulan con las caras nuevas, o las caras que pueden llevar a renovar un poco esto. Yo les hablaba de Randazzo, que iba a meter dentro de su lista caras nuevas. El problema de las caras nuevas es que candidatos desconocidos en general no suelen arrastrar demasiado votos, y por lo tanto, porque la gente desconoce de ellos, por lo tanto pueden tener algún grado de contrarreacción que no es la más indicada. Pero en el caso del radicalismo, el caso de Facundo Manes, bueno, me parece a mí que ahí la cosa puede llegar a tener mayor sustancia. Por eso digo, hoy Manes me parece que es un candidato competitivo, interesante, atractivo en términos generales. Pero las consecuencias que puede tener en términos electorales son decisivas, porque en general los sectores que se retrotraen de la participación, sectores medios, que es donde radica el voto más fuerte y más consolidado de la oposición. Si llega a haber poca participación, a la oposición no le conviene, me parece a mí. Al oficialismo tampoco, pero mucho menos a la oposición. El oficialismo tiene una capacidad de movilización de los sectores que son su clientela tradicional mucho más fuerte, mucho más decidida. Tiene mecanismos. Por eso la necesidad de tener buena relación con los intendentes del conurbano bonaerense, que siguen teniendo, si bien mucho más pequeña, una enorme influencia sobre esos lugares. El otro día hablaba con un intendente que me decía algo bastante interesante. Me decía, yo en algunos barrios ahora entro y salgo, no me puedo quedar, porque no me admiten. Entre otras cosas, no me admiten porque he dejado de controlar territorialmente esos barrios. ¿Y quién los controla? Dije yo, los narcos. Los narcos son la autoridad, los narcos dan salud, los narcos hacen política social. Yo no puedo entrar. Bueno, estas cuestiones que me parecen muy significativas y que no debe pasar solamente me reservo el nombre del lugar, de un barrio conurbano bonaerense muy populoso, esto puede suceder en muchos otros. No me extrañaría nada que en otros lugares pase exactamente lo mismo. Entonces, lo que me parece es que, vuelvo a lo anterior, la posibilidad de movilizar ciertos sectores, especialmente sectores bajos y más bien periféricos, del gobierno todavía sigue siendo, si bien con limitaciones, bastante importante. No tan así la movilización de sectores medios, que si no se los incentiva para que voten, de alguna forma dándoles a entender, bueno, miren, acá algo puede llegar a pasar, necesitamos su voto, necesitamos su participación, necesitamos que usted se movilice, que movilice a su familia, que movilice a su hermano, su madre, etcétera, etcétera. Me parece que la cosa puede llegar a tener algunas consecuencias negativas para la posibilidad de un voto opositor fuerte y consolidado. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, vamos a tratar de respetar el tiempo que nos propusimos, con lo cual vamos a la última pregunta, y es, ¿hay algún resultado electoral que pueda resquebrajar la actual alianza entre el peronismo tradicional y el kirchnerismo? O sea, que veamos no ya una radicalización del kirchnerismo post elecciones, sino una diáspora que lleve a algo nuevo. Muy interesante. Este es un tema que en realidad yo iba a tocar, pero después decidí no abordarlo porque se nos iba a extender demasiado. Vale la pena entrar en él. Si Cristina Fernández de Kirchner llega a perder las elecciones, o su resultado llega a ser un resultado magro, pobre, muy probablemente lo que es el peronismo comience a tomar distancia de ella. ¿A través de quién? De los gobernadores. El peronismo
hay que determinar esto, ya no es el peronismo de hace 10, 15 años atrás. El peronismo es un partido o es un movimiento, como quieren llamarlo ellos, o un espacio político en decadencia. Está cambiando la capacidad de movilización de los sindicatos, está cambiando el rol de los gobernadores, que se han tornado algunos de ellos en señores feudales y otros en, yo diría, dirigentes modernizadores que tratan de convencer a los sectores medios de el liderazgo que ellos tienen, caso Schiaretti en la provincia de Córdoba, o el caso Perotti en la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que Perotti se acordó tarde y está reaccionando ahora. Pero me parece interesante. El mismo caso de Mansur, que conozco personalmente y creo que está tratando de hacer algo por el estilo, pero me parece que el peronismo está cambiando. Lo que mantiene hoy unido al peronismo, aunque ustedes no lo crean, se llama Cristina Fernández de Kirchner. No es otro. Si no estuviera Cristina, el peronismo estaría en la diáspora, estarían caminando por el desierto, cada uno por su lugar, porque no hay un líder claro en el peronismo, y el peronismo necesita liderazgo. Sin liderazgo no hay destino posible para el peronismo. Y cuando Juan Mansur, realizó ese acto, no sé si ustedes recuerdan, al fin del 19, cuando ya había sido electo Alberto Fernández y lo llevó a Tucumán y lo presentó como futuro presidente del Partido Justicialista, cuando todavía ni se hablaba de eso, después resultó, pero con fuerza salió, ¿no? Pero futuro presidente y líder del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, perceptiva, quizás la política más hábil que tiene Argentina, inmediatamente olió que ahí pasaba algo y le hizo la cruz a Juan Mansur, y hoy Juan Mansur no tiene casi diálogo con ella. ¿Por qué? Porque lo que no quiere ella es que haya competencia en lo que significa el peronismo de su liderazgo, que por supuesto ella no es peronista, no es una peronista convencida, y los peronistas lo saben muy bien. El tema está en que, como dice ella, yo los mantengo unidos, yo les doy una razón de ser, yo les digo cuál es el objetivo. Y por eso tenemos que mantener la unidad. Y por eso Cristina hace tanto énfasis en la unidad, y cada vez que esa unidad comienza a tambalear gracias a las contradicciones del presidente, tiene que salir Cristina Fernández de Kirchner a poner orden, como hizo el lunes pasado en el discurso de La Plata. ¿Cuál fue el objetivo? Decir, muchachos, momento, la luz es esta, el camino es este, no se desvíen. Porque si perdemos las elecciones, vamos a perder todos. Los gobernadores, los sindicalistas, yo, la provincia de Buenos Aires, todos vamos a perder. Y los que ganan son nuestros enemigos. Entonces, esta capacidad de liderazgo que tiene Cristina, que nadie se la puede discutir, evidentemente incide mucho en el peronismo. Y por eso hoy los gobernadores están silenciados. Nadie dice esta boca es mía. Algunos patalean de vez en cuando, pero en general en el sur, Patagonia, en el noroeste y en el noreste, los gobernadores son, yo diría, casi no se los percibe en sus declaraciones públicas, y actúan en función de lo local, lo que pasó en Misiones con las elecciones. ¿Qué pasó en Misiones? Triunfó lo local. Si bien Juntos por el Cambio hizo una buena elección, creció unos puntos, y me parece bien, la Campo hizo muy mala elección, sacó 13%, un verdadero desastre para ellos. En el fondo, Aguat, que es el gobernador de Entre Ríos, de Misiones, lo que dijo fue, yo voy a privilegiar lo local. Y lo local es, voten un candidato como yo, que les puede ofrecer respuestas a nivel local. Y que los ofrezca modernización local. Se ha convertido en un verdadero, yo diría, caudillo dentro de su provincia, pero que hoy responde a Cristina Fernández de Kirchner diciéndole a sus diputados, a sus senadores, voten con ella. Pasado mañana llega a perder Cristina y les va a decir, ¿saben qué? Antes de votar voy a negociar algunas cosas con ella y después vamos a ver si votamos. No sé si está respondida la pregunta. No, perfecto, perfecto. Y bueno, con esta respuesta tuya, Roberto, vamos a cerrar.
Así que les queremos agradecer a nuestros clientes y amigos que nos hayan acompañado en esta charla de hoy y agradecerte a vos, Roberto, por el valor agregado. Y bueno, quedan estos meses que seguiremos viendo qué camino toma la política argentina. Yo Muchas les gracias a agradezco mucho todos. la invitación a Galileo, a vos, a la gente que dirige el fondo y sin duda estoy a disposición cuando quieran para retomar el diálogo y volver, porque acá en este país todos los días suceden cosas nuevas, todos los días tenemos una nueva película para ver, así que cuando quieran nos sentamos en la platea y observamos los nuevos episodios. Bueno, será entonces hasta la próxima. Un saludo para todos y de nuevo, muchas gracias. Un abrazo, que les vaya muy bien.